Bien, quiero compartir ahora un poquito hablando del comercio y también hablando de la comida. Primero, de la comida. Cuando llegó el momento que todas las tiendas particulares se cerraron, todo se intervino, todos los puestecitos que vendían cualquier tipo de alimento se intervino, no se podía vender en las casas nada particular de comida. Las carnicerías intervinieron. Pues voy a comenzar. ¿Con qué comienzo? A ver, con la carne. Se prohibió matar las vacas. Usted podría matar algún chivo o un puerco por un tiempo, porque después hasta la cría de los chivos o carneros desaparecieron. Pero usted mataba un buey y usted iba a la cárcel. Si lo agarraban matando buey, 15 años de prisión. Si lo agarraban vendiendo la carne, creo que eran como 10 años, una cosa así. Y si usted compraba la carne y lo agarraban, también le ponían multa y le ponían prisión. Recuerdo a la señora Mina que le mencioné, era la esposa de un hombre que se llamaba Candito Bento, que manejaba una ambulancia. Una señora, una mujer seria, una mujer buena, honrada, y esa señora le compró a un hombre una vez uno o dos bistecs, una cosa así. Y por comprar eso, porque era una mujer tan buena, tan seria, que no la mandaron a la cárcel, sino que le pusieron en su casa, no me acuerdo si fue un año o 2 años de prisión. Le cuento esto, y esta es una anécdota real, no estoy contando una historia de otro mundo, estoy diciendo una cosa real. Un hombre lo agarran preso porque mató a su mujer. A otro hombre lo agarran preso porque mató una res, una vaca o un buey. Al que mató a la mujer le pusieron 10 años de cárcel. A los 5 años salió en libertad por buena conducta. 5 años de buena conducta, le perdonaron. Sale a prueba primero, pero le perdonaron los otros 5 años. El que mató a la res, no me acuerdo si fue una vaca o fue un buey, pero una res, el que mató a la res, le pusieron 15 años de cárcel. Y los 15 años de cárcel tuvo que cumplirlo. La gente mataba y comía clandestino, pero ahora los que tenían reses se las inscribían como por nombre y le llevaban la relación, la lista de todo lo que tenían. Si eran vacas, si se peñaba la vaca, si paría la vaca, le llevaban todo en cuenta. Pero, ¿qué hacían los que tenían reses? Que tenían tierra para tener reses. Bueno, pues le ponía las redes o se ponía de acuerdo con alguien o se hacía o se las robaba. En caso que la gente les robaban las vacas y las mataban y las vendían. Pero algunos querían comer y le decían, bueno, róbatela, me das a mí tanto de la carne y tú la otra te la comes o la vendes. Y pues llegó un momento que cuando a una persona le robaban una red, entonces la denunciaba porque tenía que decir que desapareció porque ya no está eh, en los registros, porque ya no existe. Entonces le ponían multa al que le robaba la vaca.
Así que ahí eh, era lo que había. Se acabó venta de pescado porque era prohibido también eh, pescar. Se acabó el bonito, se acabó todos esos pescados, las sardinas, todo eso se acabó. Llegó la gente a comer en Cuba pescados que le vendían después, unos que le decían macarelas y otro tipo de pescado, eh, prietos que habían, y era lo que venía a las carnicerías. Y la libreta no alcanzaba, lo que le daban a uno para comer, se lo comía uno en una semana. Había que inventar para el resto del mes. Mire, yo le dije que iba a hablar del comercio y de la ropa y de la alimentos, pero quiero compartir una experiencia que tuve yo una vez eh, con esto de la comida para que tengan una idea hasta dónde llegaba estas cosas. Miren, usted no podía ir a los campesinos a comprar nada de comida, ni leche, porque la leche también desapareció. Si usted lo agarraban con comida, hubo un tiempo que podía llevar hasta 5 libras de arroz y no le hacían nada. Después bajaron. Pero a usted la policía los registraba. Venían policías, si usted iba en una bicicleta, en un vehículo o en el ómnibus iba, venía la policía a registrar el ómnibus. Yo he visto llevarse preso a un viejito porque llevaba 12 limones en una bolsa. Eso lo vi. Y yo me pasaba la vida entera cargando comida porque tenía 5 hijos y tenía que tener comida. Y en mi casa siempre había personas afuera comiendo también. Como pastor de iglesia que era, pues era frecuente. Era una odisea y jugarse la libertad. Tuve compañeros pastores presos porque lo agarraron con 25 libras de arroz y le pusieron en la cárcel. Pero dije compañeros pastores, pero continuamente la cárcel llena de presos por causa de la comida. Lo que quiero contar de mí, para que noten hasta dónde llegó esto a influenciar en una persona y cómo esto me hizo daño a mí en una ocasión, pero Dios me salvó. Yo trabajaba como pastor en un lugar que se llama Mendoza o Isabel Rubio, y mi padre trabajaba con un hombre que se llamaba Glorio Peña o con otras personas. Él hacía su arreglo con las personas, los dueños de tierra daban la tierra, papá la cultivaba, la sembraba y la cosecha se dividía a partes que ellos se ponían de acuerdo con esto. Los lunes, como que a mí me gusta trabajar en el campo porque crecí en el campo y trabajé en el campo, yo iba los lunes a trabajar con mi padre, ayudándole en las cosechas. Me pasaba ese día trabajando en el campo. También lo hacía con otros miembros de iglesia que tenían tierra. Algunos lunes iba con ellos, porque era el día libre que tenía y les ayudaba en el campo. Y algunos le ayudaba en otro momento también en su trabajo en el campo. Una vez sembramos un campo de arroz con un hombre y ya mencioné que estuve viviendo en una ocasión con Dominga y Tomás, un hijo de Dominga y Tomás que se llamaba Coteo, tenía una finca. Mi padre hizo un arreglo, un convenio con Coteo. Coteo le dio parte de la finca para sembrar el arroz y yo iba los lunes a sembrar el arroz. Allí sembrábamos malanga, sembré yo varios tipos de frijoles de enredadera, de habas,
Y cuando llegó el día de agarrar la cosecha, se dio una cosecha muy buena en esa ocasión. Y mi padre me dio una cantidad de arroz. Era un saco de yute que pesaba, de los que se usaba para transportar el azúcar. El saco de yute ese, mi arroz después que yo lo pelé eran 210 libras de arroz. Cuando yo me vi con esas 210 libras de arroz en la mano, podía transportar solamente 5 libras. Yo decía, viniendo de Mendoza acá, que era como 80 kilómetros a donde yo tenía ese arroz, para cargar 5 libras, ¿cuánto tiempo me voy a demorar? Y yo comencé a calentarme la cabeza y a coger fuego con la cabeza. Yo decía, ¿cómo es posible que si yo lo sembré, que si yo lo coseché, este es un producto mío, mi trabajo, mi cosecha, que yo no pueda llevarme esto para la casa, porque se persigue la comida como si fuera una droga? Entonces yo lo que hice fue, cuando me llené la cabeza, que ya yo no pensaba, porque así fue que me pasé, me puse tan cerrado que yo no pensaba. Entonces en mi cabeza era pastor y todo, pero mi cabeza se me tupió y yo dije que me quite este azúcar, me va a tener que matar a mí. Entonces, tanto calor tenía que me eché al hombro esas 210 libras de arroz. Caminé como 1 kilómetro para llegar a la parada del ómnibus. Cuando el ómnibus llegó, subí el saco de arroz ese, lo puse en la entrada de la cabina donde va el chofer. Había un asiento para otro pasajero, donde estaba el motor en una guagua checa, esa que mencioné en el transporte, y puse el saco puesto allí a la entrada de ese lugar, por los lados la gente podía pasar. Y me senté arriba del saco. La gente de la guagua, que siempre la gente es curiosa, me preguntaban dos o tres, oye, ¿qué llevas en ese saco? Pues todo el mundo está prohibido cargar y yo voy con ese saco y yo le decía, aquí llevo un saco de arroz. Y la gente me decía, ¿estás loco? Si fuera arroz, tú no lo decías, me hacen que de arroz. Y entonces me dejaban porque estaba, por no decirle yo, que llevaba en ese saco. Era de noche. Cuando yo llegué a Mendoza, en la parada de Mendoza, habían dos perseguidoras con los guardias registrando a todo que llevara un paquetico. Y Dios me salvó ese día, porque ya yo estaba esperando que la policía viniera a quitármelo para pelear con la policía. Me hubieran matado o me hubieran llevado preso. Bueno, con esa cantidad de arroz, yo creo que me metían 30 años en la cárcel. Porque si por 25 libras le ponían a uno un año de cárcel, por 230 libras, ¿cuánto le pondría? El caso es que yo llegué a la parada, bajé yo primero, bajé el saco de ruedas, 210 libras, me la eché arriba y salí caminando entre los guardias que estaban registrando a todo el mundo. Y yo pasé entre ellos y seguí caminando porque mi casa me quedaba, yo no sé si 400 metros, 400 metros más o menos, 500 metros por toda la carretera, al lado de la carretera, 400 metros más o menos. Y yo voy con mi saco arriba, esperando sentir la voz de algún policía que me llamara, pero nadie me paró, nadie me vio. Llegué a mi casa, abrí la puerta de la casa con el saco arriba y bajé el saco en el medio de la sala.
Y cuando ya yo tenía el saco dentro de de la sala, con la puerta cerrada, empecé a, a, raz- a racionalizar, a razonar lo que yo había hecho. Y cuando yo empecé a razonar lo que yo había hecho, la furia que yo traía, el deseo de pelear que yo traía, siendo yo un pastor, la barbaridad de haber cargado ese saco de arroz, empecé a sudar frío y empecé a temblar. Y estuve como media hora para poder levantarme de aquel saco. Por la reacción, porque después que uno se calienta tanto, la reacción es tremenda. Bueno, esto me pasó a mí con ese saco de arroz. Y me pasó a través de toda mi vida. No el calor este, eso fue una sola vez en mi vida, pues yo soy un ser humano. Y los seres humanos pues tenemos estos problemas. Pero me pasó. Voy a contarle otra pequeña anécdota con respecto a la comida y a esto, que no estaba en cuenta cuando les iba a hablar de esto. Viví en Guantánamo. Hubo un tiempo de una fiebre porcina y, eh, y que ponían en los entradas de las ciudades y en las salidas de las ciudades, ponían lugares donde todo el que iba tenía que pasar por formol, les registraban porque no se podía cargar carne de puerco. Y así en cada lugar habían lugares donde pasar, donde era forzoso pararte, estaba la policía perennemente, aparte de que por el camino cualquier policía te podía parar. Yo vivía en Guantánamo, tenía que ir a Holguín, donde estaba la oficina de nuestra iglesia, y en Velasco, y en un lugar que se llama Palmarito, vivió un hermano mío, y yo en Velasco compraba comida, frijoles, compraba comida para pasar el mes, porque Guantánamo era muy escaso de comida. Iba con mi moto, con mi sidecar, y yo lo traía lleno de comida a mi regreso. Por el camino compraba aguacate, compraba mangos de clase, compraba plátanos de distintos tipos. Yo llegaba a mi casa con todo lleno de comida. Tenía una capota en el asiento de vinil rojo, yo tapaba toda la comida con eso y llegaba al primer punto. Tenía que pasar, eran cientos de kilómetros, creo que eran como 500 kilómetros por el recorrido que yo llegaba de Guantánamo a, a Holguín. Era mucha distancia y mucho tiempo en la carretera. No me acuerdo la cantidad exacta de kilómetros, pero eran muchos kilómetros. Habían 16 puntos de control de la carne porcina. Y yo llegaba con mi moto llena de comida, que podían quitarme la moto, podían ponerme la multa, podían cogerme preso, pero tenía que llevar comida para mi familia. Y era el lugar donde yo la conseguía. Y yo llegaba a la entrada y decía, bueno, me parqueaba y decía, vengan a registrar, que aquí hay mucho que registrar. Y me decían, si hubiera mucho, no lo decías con con tanta comodidad como tú lo estás diciendo. Así que sigue, que no queremos perder tiempo. 16 puntos los pasaba así. Y por el camino los pasaba así. Con una tensión tremenda. Una vez sembraban ajo en un lugar que se llama Potredillo. Yo vivía en Guantánamo. Y tenía que comprar ajo. Dejaban llevar una o dos cabezas de ajo, pero yo compraba el ajo del año entero. Yo no, creo que eran 350 cabezas de ajo que llevaba. Y entonces una dama, una hermana que yo tengo, que vivía en un centro azucarero, ahí eran pastores, ella y su esposo Mario. Entonces
allí yo compraba el ajo y a la salida del pueblo hay una policía, por donde entra y por donde sale, los dos lugares, policía velándote para quitarte el ajo si lo lleva y ponerte la multa y preso. Y yo iba con mis 350 cabezas de ajo. Pero Damaris iba a llevar su niño a la ciudad, que yo tenía que pasar por mí, y entonces yo puse mi ajo debajo del asiento. Damaris se sentó arriba con el niño y agarré un cartuchito y le puse 2 o 3 cabezas de ajo. Y cuando voy de salida, el policía me dice, ¿lleva ajo? Y le dije, sí, llevo ajo. Y, ¿sabes? Enseguida me parqueó, eran dos, porque siempre ponían dos. Eh, y cuando le digo, dame el cartuchito, y dame me dio un cartuchito, eran 2 o 3 cabezas de ajo, y chiquitas. Y le dije, mire, y le doy, no le dije nada de lo que llevaba, le enseñé ese cartuchito. Entonces él mira y le dice al otro policía, mira esas 3 cabecitas de ajo que lleva, ¿qué tú crees? Que pase. Y entonces, pues que pues pase, y pasé. Pero por el camino me esperaba todas las cosas que ya he dicho que pasaban. Así pasé, así vivíamos en aquel tiempo. Un delito cargar comida. Ahora, actualmente, en mi país, de un lugar de tanta abundancia de comida, ahora yo oigo que hay que pagar 1.500 o 1.000 no sé cuánto por 12 o 13 huevos o 15 huevos. Eh, una libra de arroz cuesta cientos de pesos. O sea que hoy no hay comida, pero para poder comprar la comida que una persona se coma o que pueda comer, tiene que andar con una bolsa llena de pesos cubanos porque no hay. Y hay que estar mandando comida allá y la desgracia que no hay comida, no hay electricidad, no hay esto, no hay otro. Bueno, esa es la situación que pasa y que pasa con el comercio. Y bueno, yo iba a hablar de la comida y el comercio, vuelvo otra vez, en otro momento voy a hablar alguna cosa más de la comida. Yo tenía, cuando vivía en Mendoza, digo Mendoza, eso lo hacía en cada lugar donde iba, pero cuento mis experiencias. eh, Teníamos una cuota que nos daban de café, una cuota que nos daban de cigarro o tabaco y una cuota que nos daban de eh, bebida alcohólica. Como nosotros no tomábamos café, pues las personas que tenían tierras y sembraban arroz, me cambiaban o cambiaban a las personas un poquito de café por una cantidad de arroz. Daban 3 libras de arroz para pasar el mes por cada persona. Iba con una señora de Mendoza, decíamos Nenita Izquierdo, Nenita. Iba yo, después fue Raquel varias veces, porque esa señora iba a cambiar su café. Pero surge dentro de la iglesia que si era una falta con Dios cambiar el café que no tomábamos porque hacía daño por cualquier otra cosa, entonces nos decían, no, eso es pecado, no se puede hacer. Yo pensé así muchas veces, pero después dije, pues yo no estoy haciendo ninguna cosa mala con esto. Nunca cambié la bebida alcohólica. El tabaco casi nunca lo cambié. Cuando lo cambié el tabaco fue por otra cosa, eh, pero el café lo llevaba a ese lugar Mantua, muy lejos de donde estábamos. Iba a los campos, cambiaba un poquito de café por el arroz que nos ayudaba para pasar el tiempo. Fue cuando me decidí a hacerlo porque primero no lo hacía. Raquel tuvo que ir muchas veces a esos lugares y así como yo hacía, la gente también hacía. Cada cual buscaba su manera de resolver lo que pudiera resolver. Lo que me sucedió
con el cigarro. La bebida nunca la cambié. Yo le decía al bodeguero, mire, yo no uso esto, no lo quiero, no se lo voy a pedir. En mi libreta usted no lo apunta. Si usted lo quiere, el bodeguero se lo quedaba. Pero todo era una escasez. Pero los cigarros, la gente que no fumaba lo vendía, pero lo vendía a un precio que con ese dinero se podía vivir. Un día no tenía yo una botella de queroseno o brillante o gas que le decíamos para cocinar en mi casa. Una botella no tenía. Y voy al bodeguero que se agarraba todo mi cigarro y yo nunca le pedía nada y podía haberle hecho negocio a él y no se lo hice. Y le pedí una botella de luz brillante para hacer la comida en mi casa y me la negó. Y le dije, bueno, de aquí en adelante no me toque más los cigarros ni los tabacos. Una persona que sí lo usaba, pero lo usaba para hacer negocio, se puso de acuerdo conmigo y yo le vendí a esa persona el cigarro y el tabaco para que tengamos una idea de lo que estoy diciendo. Yo ganaba vendiendo el cigarro, eso lo hice poco tiempo nada más. Yo ganaba vendiendo el cigarro y el tabaco ese, vendiéndoselo al otro hombre a la mitad del precio de lo que todo el mundo lo daba. Con esa mitad del precio que yo le daba, yo ganaba más dinero, casi el doble, que el sueldo que yo tenía para vivir. Y el otro individuo pues ganaba una cantidad más grande todavía porque él lo vendía más allá. Todas esas cosas pasan. ¿Por qué? Porque vivir en un país donde destruyen la comida o la esconden o que su política es no le damos comida a la gente para que la gente tenga que estar pensando en qué va a comer y así no piensa en política ni piensan en nada. Esa situación había, pasamos de tanta abundancia de comida a tanta desgracia por falta de comida. Bueno, compartí esta historia, pues, ¿qué logro yo con compartir esta historia? Pues, porque no soy político, no estoy hablando de política, ni estoy hablando de ninguna cosa, son cosas reales que viví, pero son vivencias, son cosas de las que vivimos y son cosas que las personas que se someten a gobiernos que sean de esta forma van a pasarla, aunque no todos iguales, que todos no son iguales, pero así pasa en Cuba y así la viví en Cuba. Bien, en el próximo seguiré hablando de otras cosas del comercio. Hasta aquí llegamos.